Hola, muy buenas tardes. Estamos en la cocina de Manuel Barrau, lacomarca.tv, desde Alcañiz, provincia de Teruel, restaurante en Peltre. Estamos en Navidad, entonces nos hemos quitado las provincias de encima hasta que volvamos en enero a retomarlas y nos vamos a centrar un poquito en hacer un típico postre navideño. No es más que un postre, digamos, la típica galletita navideña, ¿no? Que solemos ver, pues, sobre todo en pastelerías, que lo suelen hacer más finamente de lo que vamos a hacerlo nosotros, que son las figuritas de mazapán. Son muy tradicionales, se hacen de miles de maneras, cada vez más originales. Nosotros haremos unas muy sencillitas, sobre todo vamos a hacer la masa para que aprendáis a hacerla, que es un poco lo difícil, ¿no? Una vez a partir de ahí ya es experimentar cada uno con la masa, a ver un poco qué elaboraciones se nos ocurren. Entonces, para la masa necesitaremos almendra molida, azúcar glass o azúcar en una mala. Si no tuvierais azúcar glass, podéis triturar azúcar molido, 2 yemas de huevo y 2 claras de huevo. Entonces, simplemente en un bol, un recipiente grande, porque amasadora pues no solemos tener tan fácilmente, ¿no? Por casa, las amasadoras de los panaderos. Entonces, en un bolecito con la mano. Vais a ver que se ensucia un poquito por el azúcar glass, pero lo bueno de todo este humo es que te sabe dulce, ¿eh? Que es bastante agradable. Entonces, fijaros, simplemente vamos a mezclar un poquito la harina con el azúcar. Este humo es intoxicante para ser dulce. Y vamos a añadir las claras. Y ahora simplemente hay que tener un poquito de paciencia e ir removiendo poquito a poco y dejando que vaya todo mezclándose homogéneamente. Lleva un ratito, pero veréis que una vez la tenemos, ya luego está facilísimo. Seguimos ahí, removiendo. Que vaya cogiendo humedad un poquito el azúcar, la almendra, entonces todo se vaya homogeneizando poquito a poco. A veces, si vemos que nos queda un poquito espeso, dependiendo de la harina, podemos agregarle un pelín de agua. Una vez tengamos la masa, se verá bien si nos necesita más aporte de agua o no. Dependiendo, si vemos que se vuelve aceitoso, que la masa empieza a sacar el aceite de la almendra. Por cierto, es un aceite muy bueno para el cutis y para las manos, o sea que esto también nos va a servir un poco de crema hidratante, este aceite de almendras. Si vemos que se nos sale de la masa, lo único que tenemos que hacer es incorporar un par de cucharaditas de agua y volver a remover, y con eso ya nos volverá a emitir esa grasa, entonces lo podremos trabajar mejor. Os fijáis, poquito a poco va cogiendo más consistencia. Al principio es un poquito lento, pero luego enseguida la tenemos. Entonces simplemente vamos dejando que se vaya mezclando todo, ayudándonos con las manos, quitando un poquito todos estos pegotes que se nos hacen en los dedos, y volvemos a empezar. Ahí la vamos rompiendo para que si hay algún grumo se nos vaya un poco deshaciendo también. Las figuritas de mazapán se pueden hacer tanto con un mazapán como podría ser con huevo o con agua. Hay varias recetas que podéis ver en varios libros, entonces son todas igual de funcionales. Lo que sí que es importante es simplemente, si hacemos las figuritas, es dejarlas reposar, dejarlas de un día para otro. Es decir, que no las intentemos hornear en el momento, porque se nos volverán quebradizas. Es como cuando hacemos alguna figura de barro que hacen los ceramistas, ¿no? Que las dejan orear de un día para otro, incluso 2 días, y luego ya las hornean a fuego muy suave. Nosotros en este caso lo del fuego podemos hacerlo fuerte, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que si no las dejamos orear entre 12 y 24 horas, se nos van a quebrar. Cuando las horneemos se nos van a crear grietas y por supuesto pues nos van a quedar tan bonitas. Pero bueno, eso es un detallito a tener en cuenta. Simplemente nos lo dejamos hecho el día de antes y se hornea el día siguiente. Bien, una vez tenemos ya, si os fijáis, ya la masa va cogiendo cuerpo, ya se va pudiendo un poquito trabajar. Vamos a quitar un poquito toda la que me queda a mí en las manos para que la vaya absorbiendo. Y seguimos. Y ahora yo creo que ya la vamos a sacar del bol y la vamos a trabajar sobre la mesa. Ya, ahora que tiene más consistencia, que ya no se nos va a ir por ningún lado, simplemente la vamos a trabajar un poquito, por si hay algún pequeño grumo que se nos vaya deshaciendo, y para que también nos vaya quitando un poquito lo que nos queda pegado por los dedos, que podemos, si os veis, frotar fuertemente y añadirlo a la masa. Ahí. Así, prácticamente ya la tenemos. Entonces voy a quitar un pelín más para poder trabajar un poquito más a gusto. La cogemos con la masa y fijaros, esto sería la masa de mazapán.
tradicional, simplemente es una masa bastante dura, bastante compacta, que se puede un poquito moldear con facilidad y que consiste en eso: azúcar, clara de huevo y almendra, siempre en la misma proporción la almendra que el azúcar. Luego ya el huevo, pues dependiendo un poquito de las cantidades, 1 o 2 claras, las que admita. Una vez tenemos esto, pues ya nos vamos a dedicar a hacer las figuritas. Si os fijáis, simplemente yo preparo una tablita, bueno, una bandejita, un papel absorbente para que no se nos peguen, y aquí podemos empezar a hacer las figuritas. Las figuras, hay algunas figuras que serían estándar, que pueden ser desde las bolas, simplemente, como el poder hacer bolas más chiquitinas y también encadenarlas. Por ejemplo, vamos a poner una aquí, otra un poquito más chiquitina y otra más chiquitina. Y esto simplemente podría ser una figurita. Cuando se nos seque, luego ya la podemos pintar con huevo y hornear. Otra muy típica, pues bastante sencilla, sería el boletus, que es una seta, un champiñón, ¿no? Simplemente es hacer una bolita un poco en forma de huevo, la ponemos y con otra bolita, sujetándola aquí, hacemos un agujero y le damos la forma. Este agujero lo colocamos encima y tendremos ya una seta, ya puede ser un champiñón o un boletus. ¿Que queremos hacer unas trenzas? Simplemente cogemos trocitos más chiquitines, con ayuda de la mesa los estiramos y una vez lo tenemos, pues ya lo podemos trenzar. Y fijaros simplemente con qué rapidez podemos hacer pequeñas figuras. Obviamente estos son figuras bastante sencillas. Os voy a quitar, aquí os he hecho algunas más, un pelín más elaboradas. Ya os digo que tampoco soy precisamente pastelero, entonces lo hemos hecho dentro de lo que hemos podido, pues con un poquito de imaginación y con algo de tiempo. E incluso esta nos ha ayudado nuestra amiga Beatriz, que pasó ayer por aquí, nos ayudó. Luego le quitaremos los lacasitos para que no se nos deshagan. Si os fijáis, pues bueno, tenemos desde estas figuras que hemos hecho, de las bolitas, hasta una especie de pingüino, un cerdo o oveja, que no está muy... una serpiente, una pera, una manzana. También tenemos aquí el boletus. Entonces simplemente es ya echarle un poquito de imaginación. Se pueden hacer cientos de cosas, miles, eso ya un poquito a vuestro gusto. Con esto lo que vamos a hacer, simplemente con el horno precalentado a 180 grados, le vamos a poner, oiga, que se me va, un poquito de yema de huevo, para que nos deje el colorcito. Además está bien porque podemos pintar por zonas, podemos pintar solo arriba, ¿sabes? Y así conseguir dos tonos, tonos que sean más tostaditos y tonos que sean más blanquecinos. Al señor, por ejemplo, de este muñequito de nieve que nos hizo ayer Beatriz, le podemos meter simplemente el sombrero naranjita, entonces cuando eso nos cogerá un tono tostadito. Por ejemplo, el pingüino, la barriga. Y como veis es bastante sencillo. Es una masa divertida de hacer, que un poquito sucia, pero bueno, para eso supongo que están los niños, quien los tenga por casa estas navidades, que aproveche, que todo esto que sea ensuciarse un poco les suele gustar. Y más si luego se lo comen y es dulce ya. Mira, le hemos quitado el rabo sin querer a la ovejita. Vamos a pintar un poquito la culebra, la pera, le vamos a dar también un poco de tono, y la manzana. Esto es una especie de trébol, o se intentó hacer, pero luego se nos quedó así un poco escuchimizado. Y aquí un poco las letras, para que veáis que también se puede escribir, con cuidado porque ahora se rompe, puesto que está seco, entonces hay que tratarlo con un poquito de cariño. Simplemente le damos un poquito de huevo y esto ya para el horno. Entonces lo metemos a 170 grados, si puede ser, si podéis elegir con calor solo por arriba, que no le dé por abajo. Yo en este caso míos de aire lo va a repartir, pero si en casa podéis elegir que le dé solo por arriba. Y en 2-3 minutitos que nos dore un poquito el huevo, lo tenemos preparado. Lo meto en el horno, os limpio la mesa y lo vimos. Venga, hasta ahora. Bueno, tenemos ya preparado aquí el mazapán. Si os habéis fijado, simplemente lo hemos pintado un poquito con yema de huevo y lo hemos horneado 2-3 minutitos escasamente. Se ha quedado un poquito, ahora está un pelín blando, entonces para tocarlo hay que ir con cuidado, ¿vale? Es el momento que hay que ir con un poquito más de cuidado. Entonces, pero veis que lo grande se puede coger. Las letras, por ejemplo, no me atrevo todavía. El boletus, tenemos aquí el Papá Noel de Beatriz, que para estas fechas viene bien. Esto que estamos en duda si es un pingüino o el gallo Claudio. Ayer había aquí peleas por saber lo que era.
Y bueno, casi hemos montado entre un zoo y un campo. Pero bueno, aquí os enseño algunas de las figuritas. Como veis, tenemos algunas que son más sencillitas. Y nada, simplemente animaros pues eso, a jugar un poquito con el mazapán, que es algo divertido, muy navideño. Que estos días que hace frío o estos días que llueve, que vienen nieblas, pues a veces es una manera de entretenernos por la tarde y tener algo bueno que saborear al día siguiente. Y nada, esperar que paséis muy buenas navidades, feliz año, próspero año nuevo, etcétera. Y bueno, esperar que hagáis esas figuritas de mazapán, que cocinéis, que no os empachéis demasiado, pero que comáis a gusto y disfrutéis de la vida en estas fechas. Bueno, nos vemos el año que viene. Chao.